Seguimos acompañándote en esta mañana. Ya le damos la bienvenida al doctor Matías Quintana, quien nos acompaña en esta jornada. Recordemos que él pertenece a la Asociación de Abogados de Salta y hoy vamos a analizar una cuestión que se ha mencionado mucho en este último tiempo, ¿no? La inmigración como parte del delito, digamos, engrosando esos índices de delito y de criminalidad en nuestro país, porque es lo que se ha intentado barajar desde el gobierno nacional y bueno, y esto también seguramente va a seguir generando nuevas políticas, ¿no?, en torno a esta cuestión. ¿Cómo estás, Matías? Hola, ¿qué tal? buen día. ¿Cómo te va, María? Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo visualizás vos esto, no? Porque me imagino que la ministra Bullrich, cuando habla, está obviamente munida de información y que también maneja estadísticas que tienen que ver, ¿no?, con cómo de alguna manera está conformada la población carcelaria en nuestro país, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, estas cosas surgen a través de cimbronazos o noticias, sí, o hechos que suceden, como el caso, por ejemplo, del menor Brian, que fue asesinado, claro, por otro menor, y bueno, a raíz de esto el gobierno, obviamente, el gobierno nacional se vio en la necesidad de reformar algunas leyes y bueno, ellos consideran de que aquí es una cuestión de reformar lo que es la pena, digamos, el Código Penal juvenil, hacer como un Código Penal juvenil y además también endurecer las políticas migratorias también. Pero bueno, en definitiva, creo que bueno, por ahí muchas veces hay que tener mucho cuidado porque es un filo muy delgado lo que, digamos, separa, sí, lo que es el derecho migratorio de lo, claro, que es lo penal, ¿no? Sí, sí. Yo creo que muchas veces, bueno, por dichos del presidente, de que, bueno, todas personas que tengan antecedentes penales no van a poder ingresar al país o van a ser expulsados, digamos. Suena lindo así decirlo, pero hay que tener digamos... ¿Qué filtro, qué control se puede tener? Porque si vos has cumplido una pena en otro país, claro, has cometido, no sé, un delito y querés ingresar a la Argentina, ¿qué tipo de control puede existir? Porque, digo, también hay que ver cómo es la parte operativa, ¿no? Totalmente. Y en realidad nosotros tenemos una ley de migraciones. Y esa ley de migraciones, lo que... hay un artículo, que es el artículo 29, que nos dice cuáles serían, digamos, las causales de impedimento del ingreso a un extranjero. Y bueno, enumera una serie de causales. Entre esas está no tener antecedentes penales, ni tener condenas. Bueno, entendemos una condena, por condena se entiende el mismo, digamos, el reglamento de esa ley, habla de condena firme en otro país. Y, digamos, no tener antecedentes sería no tener la firma de la condena y estar en un procesamiento firme, o sea, estar procesado sería. Pero hay una excepción dentro de ese artículo, el artículo 29, que es que las personas, que el extranjero, por más que tenga, digamos, una condena o una pena, puede ingresar al país por razones de unificación familiar, reunificación familiar sería la palabra correcta, y también por cuestiones humanitarias. Entonces el gobierno lo que ve es en esa excepción que tiene, digamos, la ley, eliminarla, digamos. Que no haya ni siquiera ninguna excepción, Ahora, ni por cuestión. ¿en qué punto se puede cumplir, ¿no? Por eso te mencionaba las cuestiones operativas. ¿En qué momento uno cuando está ingresando, sobre todo donde tenemos una frontera tan grande, totalmente, ¿no? un país extenso. Y donde el inmigrante que está siendo señalado justamente pertenece a nuestro continente, ¿no? Porque eso también hay que remarcarlo. Hay todo un señalamiento hacia los ciudadanos colombianos, ¿no? Y hacia los peruanos. Exactamente. Y se lo ha especificado de esa manera y no así hacia el resto de migrantes. Claro, por eso el proyecto de ley que quiere impulsar el gobierno de Cambiemos es hacer como un sistema de cooperación entre los estados y un sistema en el que también las empresas de aerolíneas, las empresas que operan digamos, en el ingreso de pasajeros, informen también digamos, los antecedentes de los pasajeros.
Pero bueno, quizás yo también pienso que no sería quizás lo más óptimo, o sea, es muy bueno también, pero no es lo que, digamos, sería una solución tampoco concreta. Yo creo que el tema del ingreso, eso de lo que te decía, esa excepción, es como, en realidad también tiene que ser el Ministerio del Interior, tiene que intervenir en esa excepción y analizan, o sea, no es que cualquiera pasa, tampoco, sí, se analiza. Lo que sucede es que según lo que informa el gobierno es que no había en las fronteras un sistema unificado de información. Claro. O sea, quizás dentro, en lo que es, digamos, los sistemas principales de la capital y todo, sí tenían toda la información, pero en las fronteras no había como un sistema online, por así decirlo, en el que se pueda registrar, digamos, específicamente de que esa persona tenía una pena o tenía una condena, digo. Claro, me parece que los ingresos donde puede pasar esto fundamentalmente son los que se hacen vía terrestre, ¿no? No tanto porque los controles aéreos son más exhaustivos y vos tenés que pasar toda una serie de revisiones, tanto para abandonar tu país de origen o el país desde el cual venís, como para ingresar al nuestro, ¿no? Totalmente, sí, es más riguroso. Pero bueno, también respecto a lo que vos me hablabas de estadísticas y cifras, muchas veces también hay, digamos, por así decirlo, mitos o digamos, distorsiones de la realidad en la que digamos, la gente por ahí cree que tenemos más inmigrantes. O sea, en realidad es un país de inmigrantes, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de los inmigrantes, digamos, de frontera o los inmigrantes que vienen a vivir a nuestro país. Hay como una distorsión, eso también lo leí en un informe, que hay países en los que creen de que por ahí tenemos mayores inmigrantes y quizás no es así la realidad. Hay un 3,9% de inmigrantes viviendo en el país, o sea que no es un número exagerado. Claro. De inmigrantes, me refiero a que vengan a vivir y que, o sea, a radicarse. Exactamente, a radicarse, pero, y por ejemplo, lo que sucede es que muchas veces se agrupan, el inmigrante se agrupa, y entonces en distintas zonas de la ciudad, del conurbano, y muchas veces entonces la gente quizás tenga una mayor visualización del inmigrante y cree que estamos invadidos y no es así. Tenemos la verdad una tasa bastante baja de inmigrantes nosotros aquí en nuestro país, de inmigrantes que vienen a vivir de países limítrofes y que, bueno. ¿Y ahora crees que esto que se está planteando también, digo, más allá de las modificaciones que se puedan llevar adelante, ¿no?, tienen que ver con tapar lo que es el tema de la inseguridad, de lo que se vive, sobre todo en ciudades tan grandes, ¿no?, donde la gente ya tiene miedo de entrar su vehículo, hay gente que tiene cochera y ha decidido ya dejar el auto afuera por miedo a las entraderas? Yo creo que sí, yo creo que no hay... yo creo que buscar la responsabilidad en los inmigrantes es como demasiado, creo, porque inclusive, bueno, hay estadísticas, hay un sistema, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación hizo una estadística hace 2 años atrás para saber qué cantidad de inmigrantes había en las cárceles, digamos. Los servicios penitenciarios provinciales y federales brindaron esa información y se realizó una estadística. Y la verdad que los números vos los ves y decís, son bajísimos. Hay dentro de los servicios penitenciarios provinciales hay solamente un 2,9% de inmigrantes son los que, lo que es la totalidad. Claro. Y estaríamos hablando de 1.300, 1.400 presos que son acá inmigrantes en la provincia. En todas las provincias de todo el país. Entre todas las provincias de todo el país. Que es un número ínfimo. Y el Servicio Penitenciario Federal tiene un poco más, tiene un 21% de la población que se encuentra presa, y ese porcentaje la verdad que son bajos. Obviamente en el Servicio Penitenciario Federal hay un número mayor porque los delitos el tráfico de estupefacientes es un delito federal.
Claro. Y el tráfico, también la trata de blancas, son delitos federales, por eso es que son los que son mayormente cometidos por los inmigrantes, ¿no? Pero por eso es que hay un mayor número en los servicios penitenciarios federales, hay más presos. Claro, claro. También hay que tener en cuenta, digo, y me imagino, ¿no?, que se agotan de alguna manera las posibilidades que hay de frenar este fenómeno que tiene que ver con los altos índices de delictividad, y cuando esto de alguna manera se acentúa y se hace visible, como vos mencionabas el caso de Brian, ¿no? Una respuesta de alguna manera que calme a la sociedad, ¿no? Me parece que es como crear un enemigo. Recién lo hablábamos fuera de aire, esto de decir, bueno, aquel es nuestro enemigo, no lo queremos acá, y también es una mirada peligrosa, ¿no? Porque esto puede generar xenofobia, puede generar más violencia. Por eso el proyecto de ley que en realidad se está por presentar dentro de unos días. Todavía no lo tenemos, entonces no podemos, digamos, saber bien cómo va a ser el proyecto de ley que quieren presentar, pero por los dichos que ellos van diciendo, se quiere, digamos, reformar, o sea, sería como en lo que es lo penal, aplicar sería como una sanción penal, es la expulsión, digamos. Ellos dicen, se va a expulsar a todo aquel que cometa un delito dentro de la República Argentina y no se va a dejar ingresar a quienes hayan cometido delitos en el exterior. Pero, digamos, esto es como que la expulsión estaríamos hablando ya de una sanción penal, que sería que estaría inmiscuyéndose dentro de lo que es los derechos del inmigrante, ¿no? Que son cuestiones de política migratoria, por eso estarían mezclándose. ¿No estamos pareciendo mucho a Estados Unidos en este tipo de política? Ha dicho, bueno, voy a deportar a todos los que cometan algún delito acá. Exactamente, sí, son cuestiones políticas que muchas veces por eso se quiere complacer de alguna forma a la sociedad, o parte en realidad de la sociedad que considera que son los inmigrantes los únicos que cometen delito, y no es así. Yo creo que tenemos que cambiar un poco esa mirada y ver la causa. Y ver la realidad. Como te digo, hay una realidad, y no es que la mayor cantidad de delitos cometidos son por inmigrantes. Y no es que vamos a frenar, digamos, los índices vamos a bajar los índices de delitos dentro de la Argentina por no dejar ingresar a inmigrantes. O sea, obviamente no está bueno. De hecho, en realidad, no es nada nuevo eso de que no se deje ingresar a quien tiene antecedentes o que tenga una condena. O sea, no es que va a ser un invento de este gobierno si dice no dejemos entrar al que tiene una condena, o no, eso no, porque en realidad ya existe, ya la ley lo dice, está prohibido que el ingreso de... Incluso cuando la condena está cumplida. Cuando está cumplida ya en realidad... Está como extinguida, digamos. Exactamente. Cuando ya cumplió la condena, no. Ahora hay una figura dentro de lo penal que se llama el extrañamiento. Es cuando un extranjero comete un delito aquí, en Argentina, y es como una expulsión del país, y de esa forma se libera su pena. Pero es una figura que tarda mucho en el procesamiento eso, para que se conceda un extrañamiento. Y bueno, por dichos también de funcionarios de Cambiemos, es que ellos también ven la figura del extrañamiento como no buena, porque dicen de que muchas veces se van las personas que cometen y pueden volver a reingresar. Pueden ir, ya se les borra la pena y vuelven a entrar. Pero, como te digo, quizás es aplicar una rigurosidad a algo que no es el foco de la delincuencia. Sí, obviamente yo creo que hay que combatir los cárteles, todo lo que es el narcotráfico, pero bueno. Ahora, también me pregunto otra cuestión, ¿no? Y vos que sos abogado y que estás, digamos, en este trabajo, seguramente tendrás una visión acerca de esto. ¿Qué pasa con los grandes delitos económicos? Porque siempre andamos detrás del narcomenudeo, como lo hace nuestra provincia, donde sí puede tener competencia, detrás, digamos, de aquel que ya está oprimido y que quizás
sin ánimo de justificarlo, ¿no? Ha Exacto. sido expulsado a tener este tipo de vida y no ha podido salir, ¿no? Y no detrás de los grandes delincuentes que caminan entre nosotros, sí, a los que muchas veces se les rinde hasta pleitesía, y donde generan muchísimas muertes más, ¿no? Porque cuando se roban los recursos del Estado, cuando de alguna manera existen, no sé, grandes contaminaciones ambientales, todos los tipos de delitos que nos pasan desapercibidos y que generan consecuencias nefastas a niveles superiores, ¿no? A lo que estamos mencionando. Y sobre eso no se hace nada. Yo, mira, tuve la experiencia cuando era estudiante de ir a un juicio, en un juzgado federal en el que, digamos, se acusaba a un extranjero de haber ingresado droga, digamos, al país, estupefacientes. La verdad, yo vi como una rigurosidad hacia esa persona que en definitiva yo creo que estaríamos casi en el último eslabón de lo que son los grandes narcotraficantes, ¿no? Porque era directamente el camello, directamente el que traspasaba, y él el que termina, digamos, cumpliendo la pena, y quizás no se combate fuertemente lo que sería el narco. Igual yo tengo un pensamiento que quizás lo tienen muchos, o quizás no tanto, pero bueno, es un sistema contaminado, ¿no? El narcotráfico es un sistema, hace un movimiento de divisas, de dinero muy grande a nivel mundial. Y muchas veces hay connivencia con lo político. Claro, compran voluntades también, ¿no? Como la trata de personas, la trata de personas también es otro de los grandes delitos que mueve cantidades enormes. Son esos tres, ¿no? Sí. El narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas. Mucho dinero, y hay una connivencia con lo político. Entonces muchas veces hay como que no hay voluntad, decís vos, de llegar realmente a la cabeza de cada una de estas organizaciones. Por ahí la voluntad de vamos contra el inmigrante, con quien ingresa, y en realidad no se va quizás contra el foco, porque muchas veces hay como te digo, es un sistema medio corrompido el tema del narcotráfico. En Estados Unidos, imagínate que maneja millones y millones de dólares, o sea que es una cuestión que estaría en un sistema corrompido directamente. El lavado de dinero que existe también por el narcotráfico y la trata de blancas es enorme. Sí, yo creo que tendría que haber, el día que haya mayor rigurosidad, capaz que se cambien las cosas, ¿no? Porque ese sería atacar el foco, digamos, atacar la raíz. Seguro que sí. Bueno, y acá tengo algunos mensajitos. Dice Mari, este gobierno se va a ir endeudando a las generaciones futuras. Nunca pensé en este cambio, dice, ¿dónde van 7.000 millones de dólares a paraísos fiscales? ¿No? Bueno, eso es lo que hablábamos. Hay mucha gente, claro, que está decepcionada y que obviamente expresa, ¿no? ese malestar, detrás de la figura o de la palabra cambio también es tan amplia que no siempre uno sabe para dónde se va a cambiar. Pero más allá de esto, hay también una suerte de movimiento de otros países de tener también esta mirada, y pensaba yo antes, a mí si algo me generaba orgullo de nuestro país era la amplia política que nosotros no recibimos, porque también hay mucha gente que cuestiona esto, ¿no? Si cuando nosotros vamos a visitar otro país nos tratan igual que como nosotros tratamos al resto de la población del mundo. Y si había algo que a mí me gustaba y me congratulaba, era justamente nuestra apertura, ¿no? Nuestra inclusión, esto de tratarlos como trataríamos a cualquier otro ciudadano, claro. Exacto. Y ahora toda esta política me parece un retroceso. Lo mismo cuando planteas el tema de la baja en la edad de imputabilidad, ¿no? Tampoco estamos... También es un número menor de chicos que llegan a cometer este tipo de delitos, y además de alguna manera no atendemos cuál es la causa, o sea, por qué por qué estos chicos llegan a delinquir siendo tan jóvenes, ¿no? Siendo todavía niños. Exacto. Yo creo que no hay una contención. Quizás condenar a un menor para mí no sería una solución.
Yo creo que se lo tienen que, digamos, ver desde el lado psicológico, desde el lado de la contención social. Para mí, esa sería la raíz. Cuando una persona, o sea, los índices de delitos se bajan cuando hay una contención social en los sectores más vulnerables, ¿no? Cuando hay una desatención, también, por ejemplo, yo llegué a escuchar por colegas y también por lo que leí, por ejemplo, el tema de lo que son las chicas trans que ejercen la prostitución y que bueno, que eso es una contravención, que eso es un delito, y en definitiva no hay o sea, yo creo que hay una contención social, ¿no? O sea, faltaría lo que es la contención, yo creo que de los sectores, ¿no? Claro. Bueno, yo di ese ejemplo, pero en los menores, o sea, sobre todo en los casos de los menores que hay. Y también discutir qué es lo que pasa, digamos, con los establecimientos carcelarios, ¿no? Si son realmente un lugar donde tienen la oportunidad de modificar conductas, ¿no? Patrones que los han llevado a esto, si tienen otra forma de cambiar su vida, ¿no? Para bien, y después reinsertarse socialmente. Recién hablamos acerca del femicidio de Andrea Neri, con un hombre que estando preso por otro delito ya había asesinado a otra pareja de él en esta oportunidad en Metán, ¿no? Y digo, ¿hasta dónde el sistema carcelario sirve? Y la verdad que también para cambiar, para modificarse. El sistema carcelario en realidad tiene un objetivo que es, más que de castigo, es de prevención. Claro. Es para que, digamos, quien cometió un delito no siga cometiéndolo. Y como una especie de también ejemplificador, para que la sociedad también sepa de que quien comete un delito se lo termina privando de la libertad. Pero bueno, eso no implica que las personas que estén dentro de los servicios penitenciarios, dentro de las cárceles, sufran, digamos, tiene que haber un sistema de readaptación, claro, no un sistema de sí, porque a veces para se profundizan, digamos, ¿no? Claro. Los tipos salen y después cometen un delito peor, o bien también siempre hay información de que en las cárceles circula la droga, sí. y donde, ocurren muchas otras situaciones de gente que ha sido abusada sexualmente dentro de los establecimientos carcelarios, o sea, hay un sistema corrompido. Claro. El sistema corrompido es completo, o sea, tanto se cometen los delitos también dentro de las cárceles como fuera, y como se cometió este delito, ¿no? Que fue una cuestión, la verdad que nos choqueó a todo el mundo, un femicidio dentro de la cárcel, pero bueno, tiene que haber mayor seguridad, mayores controles, pero también a la vez se tiene que respetar los derechos humanos, los derechos de los que están, digamos, privados de la libertad, claro, porque son personas, no dejan de ser personas y tienen que tener mejores condiciones de vida y una readaptación a la sociedad. Ese es el objetivo que tiene que tener el sistema penitenciario, ¿no? Claro, y que además es de resguardo social, digamos, y también de resguardo de la propia persona que está privada de la libertad, ¿no? De que pueda ser dañina incluso consigo misma. Creo que todos estos parámetros no se están analizando y me parece que, bueno, si no se atiende, como decíamos hace un rato, la causa, esto va a seguir proliferando y bueno, y los índices de criminalidad lamentablemente en nuestro país van a ascender, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Y es ahí además donde se concentran la mayor cantidad de inmigrantes, ¿no? Como pasa en la provincia de Buenos Aires, como pasa en Córdoba también, ¿no? Donde hay una comunidad peruana, por ejemplo, muy grande. Yo creo que volviendo a la cuestión de los inmigrantes, también tienen que, digamos, este proyecto de ley tiene que tener mucho cuidado con llegar a darle quizás un poder digamos, a lo que es el sistema de la policía, porque se pensó de que las personas que son encontradas en fragancia de un delito, tendrán que ser cometiéndolo al delito, sean digamos, excluidas del país automáticamente, ¿no? Y bueno, eso yo creo que sería darle
poder, o sea, mayor poder a la policía. Claro. Y dar lugar a cuestiones discriminatorias, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque el tema de esto puede llegar a lo que es lo de la discriminación, sí, por la xenofobia, digamos, al tipo de discriminación que es la xenofobia, en la que, bueno, no se, quizás va mucho más allá de lo que es cometer un delito. Sí. Sino que es querer, digamos, claro, un odio racial, una cuestión, ¿no?, racial, un odio racial. Entonces hay que evitar y bueno, tener también como ver los números, ver la realidad, saber que no hay una cantidad excesiva, ni son mayores los casos en los que los extranjeros cometen delitos, sino que es menor. O sea, la verdad que no sé si mejoraríamos la seguridad del país endureciendo ni las penas tampoco, porque ya se ha visto que nada de eso, digamos, bajando la edad de putabilidad. Claro, que nada de eso ha generado efectos incluso en otros países donde también ya se ha experimentado, ¿no? Bueno, exacto. Aprovecho, muchísimas gracias, Matías, clarísimo como siempre. ¿Cómo pueden hacer para contactarte o bien dirigirse a la Asociación de Abogados de Salta? La Asociación de Abogados queda en Alvarado 1525 y estamos de lunes a viernes de 10 a 13 horas. Y si no, pueden contactarse directamente conmigo. El teléfono es 155 25 25 65. Perfecto. Bueno, si no nos lo piden a nosotros y te lo pasamos, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Que tengas una excelente jornada. Muchas gracias. Nosotros nos vamos. Le mando besos a Teresita.